Estos tumores son muy raros, realmente ocurren el 1% en adultos todo lo que son los sarcomas y 75% de todos los sarcomas van a ser de tejidos blandos. Algo que también es muy importante de esto es que la tendencia generalmente de estos tipos de patologías es la recurrencia local y pues dependiendo de la histología el potencial metastásico pues va a ser variable. La incidencia por lo mismo de esos tumores siendo tan raros, el liposarcoma y el hemosarcoma, que son los más comunes, va a ser de 4 a 5 en 100.000 casos, esto es en Europa, y el resto de histologías es menos de 2 casos por 1.000.000, esto es anual en lo que se reporta la NCCN y en algo que reportan también en México. El pico de la enfermedad de estos pacientes es de 50 a 60 años. La mortalidad va a ser de 50 al 60% en 5 años, y es el 1.1% de toda la mortalidad de los cánceres. Traté de buscar algo acerca de Guatemala, pero realmente como es tan rara la enfermedad, pues realmente no hay datos. Em, Dentro de ciencia y histología, pues lo más común, como se había comentado, es el hemiosarcoma, es más o menos entre el 24% de todos los sarcomas de tejidos blandos, y el angiosarcoma y radiosarcoma, que son los más raros, entre un 4%. La localización, muy importante, es que en las extremidades va a ser el 43% y entre los más raros va a ser el de cabeza y cuello, que va a ser el 9%. ¿Qué etiología y factores de riesgo? Pues realmente en alteraciones genéticas terminales hay un 10%. Se ha escrito que en síndrome de Li-Fraumeni 3% de los pacientes pueden llegar a tener sarcoma de tejidos blandos. El retinoblastoma también se asocia al liposarcoma. La neurofibromatosis tipo 1, 10% desarrollan sarcoma de tejido blando, lo que es los tumores de vaina periférica. Esto era como el machuque oficial con nosotros, siempre lo preguntaban. También el síndrome de Gardner y el síndrome de Bloom se puede asociar a este tipo de sarcomas, y el linfedema crónico hay que tomarlo muy en cuenta, pues se asocia al angiosarcoma, que es el síndrome de Stewart-Traves. Asimismo, también la radioterapia pues induce lo que es el sarcoma de tejidos blandos, tiene un riesgo relativo del 3 al 10. Esto sucede generalmente posteriormente a los 5 años de radioterapia hasta los 30 años, y 50% de esos tumores van de ser de alto grado. Esto, pues, utilizamos los que son los criterios de Beck, en los cuales nos indican que el antecedente de radiación, que haya sido más de 5 años, y que el tumor maligno haya salido en el campo radiado y que sea de diferente tipo histológico al radiado, pues asocia a que la radiación es el ente que produce este tipo de sarcoma. Y aquí, pues en esta tabla que ustedes ven por acá, pues podemos observar que las alteraciones son varias, desde el GIS, que puede ser el KIT, que aparece en el 90%, hay inactivaciones y lesiones como el microfibrosarcoma, amplificaciones también como de genéticas como el liposarcoma, y también translocaciones, que la más importante pues es el de Ewing, que es la translocación 1122, que este es un clásico para este tipo de tumor. La tipificación, pues hay varias. Esta realmente es de extremidades, está la de cabeza y cuello retroperitoneo, pero por el porcentaje de incidencia, les traigo acá lo que es la tipificación de extremidades. Realmente esta es sencilla, lo que se basa en sí es del tamaño tumoral y lo que es el grado histológico, es lo que la JCC8 toma en cuenta. El tamaño tumoral va de menos de 5 centímetros este 1, de 5 a 10 este 2, mayor de 10 y menor de 15 este 3 y mayor de 15 centímetros este 4. Y para N1 y M1, pues que hay metástasis o que ya hay nódulos presentes. Y como pueden observar, aquí también toman en cuenta los grados. Si es un grado intermedio o ya indiferenciado, pues realmente el paciente ya entra como esteo clínico 2 si es un T1, o 3 hacia adelante si es más de 5 centímetros. Ya si el paciente llega a presentar un nódulo o metástasis a distancia, ya es estadio clínico 4. Pero, ¿qué tenemos que saber para hablar acerca del tratamiento sistémico? Pues no todos los tumores en estas histologías son sensibles. Los clásicos que son quimiosensibles son el dermoplásico de células redondas, el sarcoma sinovial, el liposarcoma y el hemiosarcoma uterino. Y los quimioresistentes está el sarcoma alveolar y el condrosarcoma mixoide. Y están entre moderadamente y relativamente sensibles, están el resto de histologías. Esto sí es muy importante de memorizar, porque se van a dar cuenta de que pues en la práctica clínica llegan muchos tipos de tumores, entonces es muy importante saber esto. Vamos a hablar un poquito de adyuvancia. Pues esta es la guía de la ESMO. Esta aquí indica que los tumores que son localizados o clínicamente resecables en lo que son estadios clínicos 3A y 3B, es decir, los que son moderadamente diferenciados o probablemente diferenciados, que sean más de 5 centímetros profundos, es opcional una quimioradioterapia y posteriormente la cirugía. Algo de profundo realmente es para revisar la JCC. Yo solo quiero recalcar que un tumor profundo es aquel que está debajo de la fascia muscular, entonces eso ya es
es un tumor profundo. Se los aclaro porque pues a veces es muy raro decir si es por compartimiento o lo profundo, ¿no? Pero realmente si está debajo de la fase ya se concluye como que es un sarcoma profundo. Y según la NCCN, también lo que es en la etapa 2 y 3 resecable, la estadio clínico 3A y 3B puede ser dado a quimiorradioterapia preoperatoria o quimiopreoperatoria. Esto es como categoría 2. La única que indican aquí como categoría 1 es la RT preoperatoria o la cirugía. Vamos a ver más adelante por qué. Y lo que son con resultado funcional adverso también pues, puede ser quimioradio o quimioterapia preoperatoria en estos casos. ¿Qué tenemos para quimioterapia preparatoria? Tenemos muy pocos ensayos, lo anterior pues es debido por la rareza de las histologías. El primero que tenemos es de 1997, el doctor Pisters. Este realmente es un estudio retrospectivo. Fueron sarcomas de tejidos blandos en estadio clínico 3B, sobre todo en extremidades, con un tamaño tumoral más de 10 centímetros. Fueron tumores pobremente diferenciados o moderadamente diferenciados. Aquí lo que critican mucho en este estudio realmente es que la intervención fueron varias quimioterapias. Está entre adramicina y dacarba, ciclofosfamida dacarba. Algunos otros pacientes le dieron solo doxo, otros adrifosfa. Entonces es lo que se le critica a este estudio. Y lo que se puede observar es que a 5 años la supervivencia de recurrencia local era el 83% y una global de 59%. En este estudio lo único que indican es que la quimio preparatoria con doxo se asoció con una respuesta similar en supervivencia libre, enfermedad y global respecto a ensayos en los que la quimioterapia posoperatoria se habían aprobado. Entonces, por eso es que todavía desde ese entonces se sabía que la quimio pre y posoperatoria no era un estándar. Posteriormente, en 2001, Gortzak realiza también un estudio fase 2, también con sarcoma de tejido blando, pero aquí con tamaños tumorales más de 8 centímetros. Aquí no importaba el grado si era este tamaño. Si eran menores de 8 centímetros, pues eran moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. Aquí se llevan a dos brazos, el primero de la cirugía y el brazo experimental que era doxifosfa, a 3 ciclos preoperatorios y posteriormente se le llevan a cirugía. Se puede observar que aquí que la supervivencia libre de enfermedad era de 52 versus el 52% y la supervivencia global pues no era estadísticamente significativa. Lo único que lograron ver es que las tasas de respuesta objetiva eran del 28%, pero que no había beneficio de supervivencia a los 5 años con estos pacientes. De nuevo, en el 2004 se hace un estudio retrospectivo por Grossmayer con tumores más de 5 centímetros, G2, G3. De nuevo lo mismo, el brazo de cirugía versus el experimental que era doxifosfa. Y a 3 años, pues solo con los tamaños tumorales algo fue beneficioso nada más. Entonces, aquí concluyen que el tratamiento en neo sí hay un beneficio en la supervivencia con los pacientes con un tamaño tumoral más de 10 centímetros. Y surge la duda realmente, como vamos a ver más adelante, si solo la ADRIA pues funciona en estos pacientes. Y pues para este estudio de Gronchi ya es un estudio clásico, es un estudio fase 3 abierto y multicéntrico, en el cual querían ver si dando el tratamiento de ayudante específico para histología, pues había algún beneficio. Su objetivo primario pues fue la supervivencia libre de enfermedad y secundario la global y la tasa de respuesta, y los tamaños eran más de 5 centímetros y que fuesen profundos. Como pueden observar en la gráfica, pues era a epifo, y lo que era el brazo comparador, el experimental era que al liposarcoma mixoide se le daría travectilina, al hemiosarcoma gemsardacarba, al sarcoma sinovial y fosfamida en altas dosis, el tumor maligno de la vaina periférica de Toposio y el sarcoma pleomórfico diferenciado que va a ser llevado a gemsardacarba. Y como podemos observar aquí en las gráficas, pues realmente se puede ver que en lo que es el periodo libre de enfermedad y la supervivencia global, pues realmente no hay beneficio de la quimioterapia dirigida por histología en pacientes de alto riesgo. Entonces, podemos concluir, perdónense a lo rápido, pero ¿qué podemos concluir respecto a eso? Que la quimioterapia preparatoria no es un estándar. Como siempre, pues el objetivo es facilitar la cirugía y se ha visto un beneficio en los pacientes con alto riesgo, un tamaño tumoral más de 10 centímetros, y lo único que realmente ofrecemos es la tasa de respuesta, que es del 28%, pero no agregamos ni periodo libre de enfermedad ni supervivencia global. Entonces hay que tomar con reserva este tipo de tratamientos. Y entonces surgió la duda, si la quimioterapia ofrecía este beneficio al lograr quimioradio, ¿qué podía hacerse? Este es un estudio del 2003, el RTG 91514. Es también un estudio fase 2 con tamaños tumorales de 8 centímetros. Estos pacientes se llevaban al esquema MAVE, posteriormente iban a radioterapia y después de esto cirugía, y daban todavía 3 ciclos posoperatorios de quimioterapia, y versus por la población control, que era el paciente que iba a cirugía.
Y realmente lo que se observó es que a los 5 años el control local fue mucho mejor, 92% versus 86%. La supervivencia libre de metástasis a distancia en un 75 versus un 44%. Esto fue estadísticamente significativo. La supervivencia libre de enfermedad también con beneficio, el 70 versus 42, y la supervivencia global también con beneficio, de 87 versus 58%. Entonces, aquí el autor concluye que hay una reducción significativa de la metástasis a distancia, un incremento significativo en supervivencia libre de enfermedad global, pero algo muy importante que cabe recalcar es que persistió una toxicidad hematológica importante. Realmente hasta el 83% de los pacientes llegaron a tener una toxicidad. Entonces, esto hay que tomarlo con reserva en los pacientes que no son aptos para este tipo de tratamientos. Después de esto surge un estudio fase 2 por Crable en el 2006, que también son sarcomas con tamaños de tumores más de 8 centímetros. Se pueden incluir que tuvieran menos de 4 lesiones pulmonares, un Karnofsky del 80% y un FE del 50%. Fueron 64 pacientes y de nuevo se llevó el esquema a MAID, más radioterapia y cirugía y posteriormente adyuvancia a eso, versus comparar la población que había recibido el tratamiento para ver cómo lo hacía con la supervivencia de los pacientes. Realmente aquí lo que se observó es que no había beneficio, sin embargo, la toxicidad hematológica era importante, la grado 3 y grado 4 en el 78% de los pacientes. Y en el 2010, el seguimiento de los 5 años, este autor quiso ver si había algún beneficio y realmente lo que indica es que a largo plazo fue mejor de lo esperado en tumores de alto riesgo, es decir, aquellos tumores más de 8 centímetros, intermedios o pobremente diferenciados. La situación es que este esquema para repetir es muy complicado. Realmente se diagnostica el paciente y se intercala entre esquema MEI, radioterapia, la cirugía y todavía continuar posteriormente con ciclos de adyuvancia, por mencionarlo así. Entonces, es algo complicado para hacerlo. Eh, Aparte de esto, tenemos otro estudio de Ryan en el 2008, que es un fase 2 y lo que querían observar era que si realmente la tasa de necrosis patológica como que si fuese sarcoma óseo, había un beneficio en estos pacientes y lo que buscaba es que hubiera una necrosis del 95% y al final este estudio sí encuentra que una alta necrosis patológica, las supervivencias globales, como digo, esto es un fase 2, entonces la supervivencia global fue el 84% de los 2 años, y igual encontraban que únicamente era la alta dosis de toxicidad hematológica. Asimismo, en el 2015, por ahí en un estudio fase 3, pues para ver la factibilidad de quimio preoperatoria sin radioterapia y con radioterapia. Y lo único que logran ubicar, pues que es segura, pero que también hay toxicidad hematológica importante y complicaciones de la vida. Entonces, ¿qué concluimos con la quimio radio preoperatoria? Pues que sí, existe una mejoría en el control local, supervivencia libre en enfermedad global en pacientes con sarcoma de tejido blando de alto grado, pero la toxicidad hematológica es importante, así como recalcada hasta cerca del 80%, entonces tienen que ser pacientes fit para indicar ese tratamiento. No sé si hasta ahorita hay alguna duda, comentario. Pues yo Doctor, creo que todos, ese esquema, bueno, perdón. aún sin la radio, el MAID es bien tóxico solo, Sí, ¿verdad? sí, sí, Ya sí. iniciando la radioterapia es más difícil de manejar, pero tiene buenas respuestas. Tiene Sí. que ser seguramente aquellos pacientes jóvenes y sin comorbilidades, ¿verdad? No sé, Luis, si vas a opinar algo. No, 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 si era independiente de la histología del sarcoma, o sea, entraban todos o cuáles. Pero realmente por este estudio eran sarcomas de tejidos blandos. Nunca dividieron el estudio en histología, sino fue en general nada más. Ah, ok, ok, gracias. Sí. Un poquito más a la adyuvancia. Igual lo que nos indica la NCCN es que posteriormente la cirugía puede ser quimioterapia adyuvante a considerar, URT en estos casos. Y para eso tenemos dos estudios aquí, que está el estudio de Frustrachi, Pervice. El primero es un estudio fase 3 con objetivo primario de supervivencia libre de enfermedad global. Y aquí cabe recalcar que fueron tumores más de 5 centímetros, G2 o G3, que no habían recibido tratamiento previamente. Este estudio es un poco complicado porque realmente los pacientes iban a cirugía radical o a resección amplia más radioterapia o iban a radioterapia preparatoria más cirugía.
y después de haber dado el control local en estos pacientes, ya se le autorizaban a lo que era el vaso de quimio o solo observación. Y el brazo de quimio, que era de pirrubicina, pues este es un estudio europeo, perdón, y fosfa versus la observación. Y aquí lo que se puede observar es que la supervivencia libre de enfermedad fue de 48 meses versus 16 meses. Esto fue estadísticamente significativo. Hubo un beneficio absoluto de 27% a los 2 años y de 13% a los 4 años. La supervivencia global fue de 75 meses versus 46 meses. También estadísticamente significativo y con un beneficio importante de los 4 años del 19%. Entonces, esto es lo que concluye el autor. El siguiente es un estudio fase 2 de 2008. Este realmente ya es un metaanálisis. Aquí fueron 18 ensayos clínicos, de los cuales 3 utilizaban doxorubicina en dosis variables y 5 que iba con el duplete doxo y fosfa. Aquí realmente lo que pudieron describirse es que sí hay una eficiencia marginal de la quimioterapia en recurrencia a distancia, local y supervivencia local, y que el beneficio mejoraba con adición de ifosfamida, pero realmente no era estadísticamente significativo, sino era realmente objetivo. Y concluye entonces con la adjuvancia con quimioterapia, que igual, como la neo, no es un estándar en sarcomas de tejido de alto grado y puede ser opción individualizada en pacientes con alto riesgo, es decir, más de 5 centímetros, alto grado y profundos. Entonces, ¿qué hacer? Realmente no sabemos si hay neo, si hay adyuvancia. Entonces, ahorita en la época millennial, diría, pues hay una calculadora que se llama Circulator. La misma lo que dice es predice el riesgo de metástasis a distancia y predice la supervivencia global en pacientes con sarcoma de tejido, de sarcoma de tejido blando. Y podemos ver según eso si se pueden tratar o no con tratamiento neo o adyuvante. ¿Verdad? Pero realmente, como le digo, esto no sigue siendo, no es un estándar. Y en donde sí tenemos tratamiento acá, pues es en la enfermedad avanzada y resecable metastásico. Como dice en la NCCN, si es metástasis diseminada, hay muchos tratamientos, hay quimioterapia paliativa, RT o SBRT, pero la quimioterapia aquí tiene un campo. Al igual si es recurrente, también se puede tratar aquí con paliativo. Y vamos a hablar un poquito de historia. Realmente, como aquí pueden ustedes observar, la piedra angular siempre ha sido la doxorubicina. En el transcurso de años, pues se ha querido tratar con dupletes, tripletes, pero realmente siempre la doxorubicina ha sido la piedra angular del tratamiento en este tipo de sarcomas. Entonces, ¿qué es mejor, doxo o ifosfa? Entonces, ese es un estudio fase 3 que se realizó en el 2007. Igual lo que querían ver era su presencia libre de progresión global y tasa de respuestas, así como su toxicidad. Fueron 3 brazos, la doxo que era a dosis estándar y la fosfa que era a 9 miligramos o 3 miligramos. Y aquí que pudieron observar que realmente las tasas no eran significativas. Había más neutropenia grado 4 y neutropenia ferida en pacientes que utilizaban ifosfa y se murieron muchos pacientes. El estudio se cerró por futilidad, entonces el tratamiento de elección siempre va a ser la doxo como primera línea. Pero llega la duda, dice uno, bueno, si es paciente que está muy sintomático y está fit, le puedo hacer un triplete. Para esto se realizó este metaanálisis. El objetivo también era supervivencia global. Incluyeron 3 ensayos clínicos fase 3 y 23 fase 2. Lo que se buscó eran aquellos pacientes que tuvieran esquema con doxorubicina sola y en combinaciones y junto a ifosfa. Realmente la tasa de respuesta fue mayor cuando se incluía ifosfa, pero la supervivencia a un año realmente no fue mejor y la toxicidad fue muy importante en estos pacientes. Entonces, realmente no se recomienda la adición de ifosfa. Pues sí hay beneficio en pacientes que estén muy sintomáticos, pero la piedra angular siempre seguirá siendo la doxo monodroga. Y aquí podemos observar en las gráficas que realmente no es estadísticamente significativo utilizar un duplete o un triplete. Y surge la duda, bueno, si la doxo funciona, ¿qué podemos hacer si se pueden intensificar las dosis de doxo y fosfa? Para esto se realizó este estudio en el 2014, en el cual se utilizaba la doxa a 75 miligramos metro cuadrado y las dosis aumentadas de doxa a 25 miligramos, pero esto del día 1 al día 3, y la fosa de 2.5 gramos del día 1 al día 4. Se iban a restar 6 ciclos o hasta la progresión de la enfermedad o si hubieran toxicidad inaceptable. Y aquí, como pueden observar en las gráficas, realmente en lo que es el periodo libre de progresión y la supervivencia global, pues no respaldan el uso de doxo y fosfa a dosis intensificadas porque no fue estadísticamente significativo. Pero obviamente tenemos pacientes que no son candidatos a antraciclinas. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Esto se preguntaron en este estudio. Es el estudio JEDIS, es un estudio fase 3.
que su objetivo primario realmente era la supervivencia libre de progresión corta, que era 24 semanas, y utilizaban doxorubicina versus Gemzar docetaxel en estos pacientes mayores de 13 años. La supervivencia libre de progresión fue a las 24 semanas y como pueden observar, la doxo fue de 46% de los pacientes estaban libres de progresión y en la combinación 46%. Esto sin diferencia y la mediana de supervivencia libre de progresión fue igual, fueron 23 semanas. Entonces, ¿qué concluye esto? Que aquellos pacientes que no son aptos a antraciclinas por la cardiopatía o por alguna otra patología cardíaca, Gemzar docetaxel es una adecuada opción en estos pacientes. Y tenemos este estudio, este es un metaanálisis en lo que se quería recibir es que era doxo monodroga o doxo combinada, porque todavía no estábamos seguros qué utilizar. Entonces, se utilizaron 8 estudios aleatorizados en los cuales se utilizaba doxo con múltiples drogas y realmente igual se sabe que la tasa de respuesta fue marginal en tratamiento combinado y la tasa de mortalidad no hubo mayores cambios. Entonces, doxo monodroga sigue siendo la piedra angular en tratamiento de primera línea en estos pacientes. Pero surge la duda si la doxo funciona para todo. Entonces, por la gran variedad de histologías que tenemos, para este estudio tenemos el paclitaxel. Sí tiene cabida en lo que es en los pacientes con angiosarcoma. Este es un estudio del angiotaxis, un poco viejito, es de 2008. Se utilizó paclitaxel semanal. Este es un estudio fase 2 y lo que se quería ver es que no hubiese progresión a los 2 ciclos como su objetivo primario en angiosarcoma avanzado metastásico. Y la supervivencia libre de progresión a las 2 meses fue de 74% y a los 4 de 42%. Fue muy bien tolerado y mostró beneficio clínico. Aquí lo podemos observar en las gráficas. Entonces, esa es una opción para los pacientes con angiosarcoma, utilizar paclitaxel semanal. ¿Qué pasó con el olatumab? En mis tiempos, pues realmente este fue un boom porque realmente era la única terapia que había demostrado supervivencia global a diferencia de la doxo. Sin embargo, ya en este suplemento que se dio JCO en el 2018, pues realmente no había un beneficio clínico en la combinación, entonces se dejó utilizar el dicho medicamento. ¿Qué tenemos acerca de pazopanib? Pues este es un estudio que salió en el ASCO en la reunión de 2018. Por los pacientes de más de 60 años realmente no son como el paciente ideal para uso de doxorubicina por todas las cardiopatías o antecedentes de comorbilidades que puede tener el paciente. Entonces, ese estudio lo que quiso buscar es que si el pazopanib era una opción en pacientes no aptos a doxorubicina. Y aquí, como lo podemos observar, este es un estudio de no inferioridad, perdón, se me olvidó aclararlo. La supervivencia libre de progresión y la supervivencia global no hubo diferencia, realmente eran muy similares, entonces no es inferior a doxorubicina. Entonces, en aquellos pacientes que no son aptos a doxorubicina, pazopanib puede ser una opción en pacientes de la tercera edad, aunque este se asocia a mayor neutropenia febril, pero no neutropenia grado 4. ¿Y qué hacer con aquellos pacientes que toleran el tratamiento y pueden llegar a una segunda línea? Entonces, aquí tenemos ya lo que es el Taylor Histology Treatment, que en este caso puede ser la eribulina. Se puede utilizar en aquellos pacientes con liposarcoma diferenciado de células redondas o pleomórfico. Esto fue gracias a este estudio, el estudio fase 3, en el cual comparan eribulina versus dacarba como segunda línea. Y aquí, como pueden observar, sí hay un beneficio en lo que es en la supervivencia global de 8.4 meses para el brazo estándar versus 15.6. Entonces, es una opción en sarcoma de tejidos de liposarcomas avanzados con el pazopanib. Tiene una línea, tiene cabida aquí en segunda línea. Sí, gracias a estos estudios, el estudio Palet fue un estudio 3 en lo cual se incluyeron sarcomas que no fuesen adipocíticos. Eran lineosarcomas, sarcomas sinoviales, pero no adipocíticos, en aquellos pacientes que habían recibido menos de 4 líneas de tratamiento previas. Como les digo, la segunda línea realmente no hay un estándar, entonces el pazopanib se comparó contra el placebo. Y esto basa la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Y aquí hubo un beneficio en supervivencia libre de progresión de 4.6 meses versus 1.6, pero no hubo beneficio en la supervivencia global. Así que puede ser una opción para aquellos pacientes que no sean histología adipocítica. ¿Qué pasa con el regorafenib? Este fue en el estudio REGOSARC, en el cual es un estudio fase 2. Igual en aquellos pacientes que hayan recibido previamente atraciclinas, valorar si este angiogénico era posible. Entonces se utilizó regorafenib hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Se puede observar de que aquí sí hubo beneficio en la supervivencia libre de progresión, pero en aquellas histologías no adipocíticas. Entonces,
como es gran variedad de histologías que tenemos, ¿qué otras alternativas podemos ofrecer? Probablemente como segunda línea, después de una antraciclina, puede usarse ifosfamida a altas dosis, es decir, más de 12 gramos. Hay esquemas que dan de 3 gramos metro cuadrado por 3 días o 14 miligramos metro cuadrado por infusión en 6 días. Y realmente las tasas van del 25% de respuestas, del 37%, y las supervivencias globales son similares. Como ya les había dicho, la ectradectomía, el hemiosarcoma, el liposarcoma es una opción. Peligro libre de progresión de 4.2 meses. Sopanil, que se excluye de liposarcomas, recalco. eh, y la erbolina, que también se puede utilizar en liposarcoma y hemiosarcoma. Gemstar, monodroga, también puede utilizarse en hemiosarcoma y angiosarcoma. Gemstar Dakarma es mucho mejor que Dakarma, mejora la supervivencia global, el DPT puede ser aquí mejor. Y la doxoliposomal puede usarse en cualquier línea de sarcoma de la íntima o angiosarcoma o sarcoma cardíaco. Y en aquellos pacientes de la tercera edad que no toleren algún otro tratamiento, la ciclofosfamida oral puede ser tiene una adecuada tolerancia en estos pacientes. Y bueno, el boom de ahorita de esta época es la inmunoterapia y realmente hay algo en estos pacientes. Hay muy pocos estudios, son fase 2, realmente son estudios, han sido abiertos. Lo que el objetivo pues es ver las tasas de respuesta objetiva. Se utilizó Nivo y Pembro y lo único que han observado es que sí hay eficacia en algunos subtipos. Lamentablemente en los artículos no menciona qué subtipo, solo dice sea un beneficio en tasas de respuesta objetiva. Ahora en Pembro pues dice que hay cierta eficacia en aquellos pacientes con liposarcoma. ¿Y qué hay de nuevo? Hasta ahorita realmente en más o menos 30 años de historia en sarcoma de tejido blando, este estudio es el más reciente, realmente es un abstracto de ahorita del ESMO 2020, que fue un estudio fase 2 en que se utilizó pembrolizumab. Aquí sí aclaraban la histología, habían cordomas, sarcomas alveolares, habían tumores rhabdoides, y lo único que se pudo observar es que había beneficio en tasas de respuesta objetiva. Algunos tumores como el desmoplásico y el cordoma tenían un periodo de progresión de 5.7 meses y beneficio en supervivencia global de 20 meses. Pero 65% de todos estos pacientes descontinuaron el tratamiento y hubo 28 muertos y esto fue solo con 3 ciclos. Entonces esto requiere más estudio todavía. Entonces, pues realmente como dice el doctor, no hay mucho que hablar en esta clase, pero cuando no hay mucho, hay muchas dudas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la doxa siempre hace la piedra angular en el tratamiento de quimioterapia en estos pacientes. En monodroga con intención paliativa hay una supervivencia global de 12 meses. La doxa ofrece tasas de respuesta del 16 al 27%, la ifosfa del 18 al 25% y la carva del 18%. En segunda línea, pues como le he comentado, no hay un estándar. Las mayorías van de tasas de respuesta del 10% al 30%, pero en general la mayoría está menos del 10%. Y algo que es muy importante es que después de antraciclinas, la quimioterapia debe ser dirigida por histología. Y llevar para casa, finalizando esta charla, pues que la neo y la adyuvancia no es un estándar. Sí, la neo se debe valorar en tumores más de 10 centímetros y la adyuvancia en tumores más de 5 centímetros. ¿Qué utilizar en primera línea? Doxo monodroga, Gemsar más docetaxel en neonatos para antraciclinas y pasopanib en pacientes de la tercera edad. Segunda línea, pues tenemos ifosfa, pacli, pasopanib, eribolina y doxorubicina. La ifosfa en altas dosis, el angiosarcoma, paclitaxel. No adipocíticos, pasopanib, eribolina en sarcomas adipocíticos y sarcomas vasculares, la doxoliposomal. Y algo que me llama mucho la atención que yo noto en este tema es realmente, no sé si ustedes ven esta imagen, ¿qué dirían de ella? Si esta es una respuesta parcial o si está progresando, porque realmente el valorar un sarcoma de tejidos blandos está difícil. Aquí podemos ver en una tomografía la variación de la densidad, pero si realmente pueden observar, no hay mayor diferencia, entonces podríamos decir que por RECIST podría ser una enfermedad estable. Yo sé que esto no va a clase, perdón, doctor, pero me llamó para aclarar un poquito nada más. Entonces, en algún momento ustedes van a escuchar lo que son los criterios de Choi, que lo que utiliza sobre todo estos en resonancia y lo que van a ver es, ya sea en tomografía, el tamaño de densidades o en resonancia, pues así se puede valorar lo que son las respuestas en estos pacientes. Aquí lo utilizan, pues sobre todo es las unidades Hounsfield, lo que ven la respuesta parcial o no, estos más criterios de tomografía. Y es que realmente no sabemos cómo valorar aún los sarcomas por lo anterior, por la necrosis que pueden llegar a presentar.
Obviamente tenemos que utilizar el resist o el persist en su caso, dependiendo que utilicemos de imagen, pero también los criterios de Choi nos pueden indicar que la densidad, la intensidad o la captación que varía en el transcurso del tratamiento debido a la necrosis puede presentar que el paciente esté respondiendo a pesar que la lesión no, no aumente, ¿verdad? Entonces, pues es toda mi charla del día de hoy. Eso fue muy cortita, la verdad es que es muy cortita, pero no sé si tienen alguna o el otro que nos pueda ayudar por ahí como el experto. Pues, Doctor, buenas noches. Perdón. adelante, Luis, adelante. En el caso de los angiosarcomas, el uso de Doxo versus paclitaxel semanal en una paciente fit, digamos, ¿cuál es más efectivo? ¿O se podría usar la combinación de esta? ¿O cuál de las dos se preferiría? Pues realmente no hay un estudio que indican cuál es mejor, si es paclitaxel o doxorubicina. Pero desde mi punto de vista, no sé qué opinará el otro Castro, pero las dos son unas opciones, es dependerá cómo está el paciente. Lo interesante del paclitaxel es que primero, entre comillas, es menos tóxico que una antraciclina, ofrece mejor tasa de respuesta en lo que es en supervivencia libre de progresión en estos pacientes, pero no hay un estudio en que compare qué es mejor, si Adria o paclitaxel. Realmente eso es a ahí sí que al gusto del que va a dar el tratamiento. Yo me inclinaría un poco por paclitaxel por la toxicidad que puede llegar a presentar, pero realmente cualquiera de los dos puede utilizarse. Ok, ¿Qué opina el gracias. doctor Castro? Sí, o igualmente cualquiera de los dos, ¿verdad? Digamos, ahí lo más, creo yo que lo más importante que